Buenos días para todos, para todas. Gracias a nuestros más de 200 asistentes a este Congreso Internacional en Atención Primaria en Salud. Es un gusto para mí acompañarlos y presentarles a nuestra primera ponente. El título de su ponencia es Transformación del Sistema de Salud con énfasis en la atención primaria en salud. 40 años uniendo agendas globales hacia la salud universal y la atención equitativa. Ella es la doctora Liliana del Carmen La Rosa Huertas, que nos acompaña desde Perú. Ella es enfermera egresada de la Escuela de Enfermeras del Hospital de Niño, Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, magíster en Salud Comunitaria con mención en Materno Infantil y Población de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Diplomada en Estudios Sociológicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, es especialista en Salud Internacional por la Organización Panamericana de la Salud en Washington, Estados Unidos. Ha estado en múltiples cargos en docencia, administración, investigación. Entre los más destacados fungió como directora general del Programa Nacional de Juventud del Consejo Nacional de Población de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fundó la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Fue directora de Cooperación y Negociación Internacional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ha ejercido docencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Creó el Diploma de Salud del Adolescente con mención en Salud Sexual y Reproductiva. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 13 libros publicados y múltiples artículos en temas de reforma de la salud, salud del adolescente, políticas públicas de juventudes, desarrollo y pobreza, entre otros. Así que bienvenida, doctora Liliana del Carmen. El auditorio es todo suyo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación tan importante para compartir con los colegas de América Latina. Bueno, yo he hecho una presentación sobre la atención primaria. Ustedes me han pedido una presentación sobre la atención primaria de salud como pilar de la salud universal, la situación de América Latina. Estoy tratando de hacer una aproximación global. ¿Cómo se maneja para pasar la siguiente? Va indicando y nuestra moderadora pasará la presentación. Muchas gracias. Por favor, el siguiente slide. Bueno, nosotros estamos enfrentando una pandemia mundial, ¿no? La pandemia, según el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es la crisis global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Esto dice el PNUD. Como uno de los mayores desafíos, pero como una crisis de salud global. Desde mi punto de vista, no es solo una crisis de salud global. Yo creo que la pandemia es la crisis mundial más importante, crisis mundial, donde se pone en cuestión los cimientos de la economía, de la salud pública y especialmente, yo quiero hacer aquí un énfasis conceptual, de la protección social. Yo creo que enfermería pocas veces ha discutido el concepto de protección social. Cuando lo hemos presentado en el Perú, mucha gente cree que protección social se refiere a los derechos laborales y se centra en eso. No, pero el sistema de protección social es el sistema que garantiza los derechos universales. Si nosotros tenemos un sistema dentro del Estado, un sistema garante de derechos, estamos hablando que tenemos un sistema de protección social. Y cuando hablamos garante de derechos, estamos hablando de un estado de bienestar, de un estado que se preocupa por el bienestar ciudadano. ¿Cuántos estados en América Latina
tienen una experiencia de sistema de protección social instalado? Bueno, muy pocos. El Perú empezó a instalar un sistema de protección social en la década del 70 y se quedó trunco. Avanzó con pequeños esquemas. El fundamental es salud, que sirve para garantizar la salud de los trabajadores formales. En Argentina, el sistema de protección social empezó en la década de los 30 y en la década de los 30 se instaló procesos de protección a los huérfanos, las viudas, los trabajadores formales, los trabajadores informales, etc. En Inglaterra, el sistema de protección viene de 1905, cuando se empezó a instalar todo un proceso por el cual se garantizaba derechos de los más vulnerables. En la mayor parte de países de América Latina, el sistema de protección social está en cuestión. El neoliberalismo nos ha traído el gran debate sobre si fortalecemos o no el sistema de protección social. Y la mayor parte de gente dice no. Los neoliberales sostienen que obviamente lo que hay que hacer es reducir el gasto, achicar el Estado, generar servicios con una oferta privada y que vayan a los mejores servicios los que pueden pagar, y los que no pueden pagar se les ofrece servicios pobres para pobres. Esta mirada de garantía de derechos no es una mirada hegemónica en este momento dentro de la definición de políticas públicas. Así nos encuentra el COVID. Y esta situación no es trivial, es fundamental, porque si no hay sistema de protección social, si tenemos una economía que estaba creciendo lentamente, según los reportes de la CEPAL, nuestra aspiración de crecimiento económico había disminuido sustantivamente, incluso el Perú, que ha sido un país que había estado creciendo de manera grande y sostenida, pero con escasa redistribución. Entonces, la expectativa de crecimiento era baja y con el COVID, la expectativa de crecimiento es aún más baja. O sea, miren, no hay un sistema de protección social fuerte. Teníamos una expectativa de crecimiento débil. Teníamos un sistema de salud desarticulado y con grandes brechas de recursos humanos, de infraestructura. Así nos encuentra el COVID. Y hoy todo está trastocado. Los países están corriendo con diferentes estrategias frente a la pandemia. Estamos en el tiempo del miedo y el fecundo presente. Así lo defino para ustedes. Yo creo que estamos en un tiempo donde el miedo puede ser ese miedo que nos moviliza, ese miedo que nos hace hacer distintas cosas, distintas estrategias para enfrentar esta situación. Ese miedo puede ser profundamente fecundo para construir un presente y un mañana distinto para América Latina. Y ojalá sea eso posible. Y eso es lo que voy a presentarles esta mañana. Seguimos, por favor. Siguiente, por favor. El mundo está luchando con lo que conoce frente a lo desconocido. Esto es totalmente desconocido e inesperado, ¿verdad? El mundo está luchando con lo que tiene frente a esto que es desconocido. Toda la vida social está clausurada, pero no solo la vida social general, la vida social de la sociedad, ¿verdad? Donde la gente no hay restaurantes, no hay turismo, no hay movilidad, hay cierre de fronteras. Esa está clausurada, pero también la vida social amical, la vida social familiar, no se puede visitar a los abuelos, no se puede visitar a los niños, la vida social individual, tienes que quedarte en casa, si tienes casa. ¿Qué pasa con los millones de latinoamericanos que no tienen casa donde quedarse, que viven en la calle, cuyas redes de apoyo, cuyo sistema de protección social es casi inexistente? Según la OIT, estimados colegas, se van a perder 25 millones de empleos este año con producto de la pandemia. Y lo peor de todo, la peor noticia es que no hay fecha de término de la emergencia. No se sabe cuándo va a acabar, no se sabe si vienen nuevas olas, no se sabe si las nuevas olas van a ser más complicadas, no se sabe cuándo va a estar la vacuna, si seguimos todos los procesos que el desarrollo de una vacuna tiene que cumplir. Bueno, no tenemos fecha de término de la emergencia. ¿Cómo vamos a hacer si ya los brotes pasaron, ya estamos en contagio comunitario?
y la comunidad aún no sabe por qué tiene que usar la mascarilla, por qué tiene que usar una carilla, por qué tiene que estar a distancia de 1,5 metros. Eso todavía no está asimilado por la comunidad, sigue siendo todavía conocimiento de los iniciados en salud pública como nosotros, sigue siendo conocimiento de los más educados, de los más interesados. Esta pandemia afecta fundamentalmente, nos afecta a todos, pero fundamentalmente a los más pobres de América Latina, a los vulnerables, a los de siempre, a los débiles, a los que no tienen acceso a una cama UCI, a los que no tienen acceso a un hospital cercano, a los que no tienen acceso a la mascarilla de buena calidad, a los que no tienen acceso al agua y jabón para lavarse las manos, a los que no tienen acceso a una casa para quedarse en casa, para aislarse, a un albergue cuando un familiar está contagiado. El miedo ha tomado los hogares de ancianos. Miren la cantidad de residencias de ancianos donde la muerte ha instalado todas sus carpas. Es terrible el miedo, cómo toma las escuelas, los empleos, el turismo, los viajes, la familia, los servicios de salud y a nosotros, los servidores de salud. Cada uno está luchando con lo que tiene y conoce y desde lo que valora y prioriza. Ustedes pueden ver a Trump, ustedes pueden ver a Bolsonaro, qué valoran y qué prioriza, cuánta importancia real le han dado a la pandemia, a la vida de la gente, sabiendo que la afectación es masiva y sabiendo que la afectación toca especialmente a los más vulnerables y a los más pobres, y nos toca a nosotros, a los enfermeros, a los técnicos de enfermería, a los trabajadores de limpieza, a los policías, a los médicos, nos toca a nosotros. ¿Qué importancia le han dado a la pandemia nuestros gobernantes? Yo creo que cada uno de ustedes está respondiendo en la cabeza en este momento. Seguimos al siguiente, por favor. Tenemos 3 objetivos, o les propongo que discutamos sobre 3 objetivos. El primero, parar la propagación. No puede haber un enfermero que no esté en este momento pensando cuáles son las mejores políticas, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las mejores estrategias y actividades para parar la propagación del virus. La segunda cosa, cómo protegemos, cuidamos y rehabilitamos a los contagiados, los vulnerables y los ciudadanos que viven sin derechos garantizados. La tercera cosa, cómo hacemos reactivación económica del mercado laboral, pero distinta a la que venía haciendo. No podemos hacer una reactivación económica en los mismos términos con los que hemos llegado al COVID. Funcionamiento de un mercado laboral flexible, explotador, donde no se reconocen los derechos laborales, donde las personas sufren y están en condiciones muchas veces de absoluta explotación. Necesitamos entrar a una reactivación económica, pero con una mirada de mercado laboral digno y decente y con responsabilidad ecológica. Miren la cantidad de guantes que van a afectar el medio ambiente, la cantidad de EPPs que van a afectar el medio ambiente, la cantidad de excretas que van a afectar el medio ambiente con la presencia aún del virus, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en cuáles son los objetivos que debe debatir la salud pública, cuáles son los objetivos que tiene que tener presente el replantear la estrategia de atención primaria, y yo les propongo estos 3. Van de la mano, afectan las causas fundamentales de la muerte de hoy en América Latina. Sigue, por favor. Siguiente. Latinoamérica es la región más afectada. Tengamos conciencia de eso, porque todos siguen pensando, bueno, China, Italia, España, perdón. Acá, en América Latina, hay mayor cantidad de contagios. El 27 de julio, además, el 27 de julio se reportó por primera vez más contagios en América Latina y Centroamérica que en Estados Unidos, que es el que tiene más contagios en el mundo en este momento. Ahora, para este lado de las Américas, para Latinoamérica y el Caribe, nosotros sumados todos tenemos más contagios. Y ahí les dejo las cifras. Las cifras son alarmantes. Si América del Norte acumula 4.3 millones de casos, especialmente Estados Unidos, obviamente cuando hablamos de este nivel de contagio, según la Johns Hopkins,
lo que tenemos es que el virus ya ha contagiado a 16 millones de personas en el mundo y ha cobrado 647.000 vidas aproximadamente en todo el planeta. Empezamos con Estados Unidos con la mayor tasa de contagiados, y a eso le sigue Brasil, luego está México y luego estamos nosotros los peruanos. Y sigue Chile, sigue Colombia, ahí tienen los datos, Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá, y luego empiezan todos los países más pequeños y más pobres. Los países con menos de 500 casos son liderados por Guyana, seguido por Bahamas, Trinidad y Tobago y Barbados, y los que tienen menos de 100 casos, San Vicente y Granadinas, Belice, Santa Lucía, Granada. En el eje de los países que concentran más casos estamos los países grandes de América Latina, los 5 grandes muy afectados. ¿Y quiénes son los 5 grandes de América Latina, Centroamérica y el Caribe? Bueno, pues Brasil, México, los 2 de la punta, los 2 más afectados. Inmediatamente Perú. Debía haber seguido Colombia en términos de país grande, ¿no? Porque estamos en esa línea. Cuando nosotros revisamos el tamaño de nuestros países, siempre vamos a hablar México, Brasil, Argentina, Colombia, y después de ello el quinto, Perú. Pero acá, en la afectación, lo que tenemos es Brasil, México, Perú, Chile y Colombia. Sigamos, por favor. América Latina, la región más afectada. Pero Europa sigue encabezando las cifras de fallecidos. Allí murieron y mueren, porque hay rebrote, porque hay mucha gente en la calle, porque a pesar de los muertos, a pesar incluso que no se contaron todos los muertos, de la disonancia entre la cantidad de fallecidos y la cantidad de datos reportados como contagiados de COVID, a pesar de lo que ha supuesto la pandemia, hoy la gente está en negación y sale a la calle y juega y se va a bares, y han tenido que retomar políticas para evitar un rebrote sustantivo, pero ya lo podemos ver. Entonces, Europa sigue siendo el continente que encabeza la cifra de fallecidos, pero nosotros, el continente que encabeza la cifra de contagiados. Sigamos, por favor. La atención primaria de salud, solamente lo voy a colocar. Yo sé que ustedes son expertos, seguramente han ya debatido muchos temas sobre la atención primaria. Solo voy a recordar lo fundamental que es. La atención primaria es el modelo para un sistema de salud que, ojo, actúa sobre las causas sociales, económicas y políticas subyacentes de la mala salud. Yo les voy a contar de mi país. En el Perú, antes del COVID, teníamos 3.100.000 personas pasando hambre. 3.100.000 personas pasando hambre, 21% de pobreza. Y se proyecta que lleguemos a 10 puntos más de pobreza. Quiere decir que el COVID puede hacer que el Perú retroceda 15 años de lucha contra la pobreza. ¿Y eso qué significa, colegas? Hambre, miseria, desolación. ¿Y qué tiene que hacer la atención primaria? ¿Centrarse en el primer nivel de atención? ¿Mirar los servicios? No, el concepto de atención primaria es mirar las causas sociales, económicas y políticas que están afectando la vida y la muerte de nuestro pueblo. La OMS definió la atención primaria como el conjunto de valores rectores para el desarrollo sanitario, conjunto de principios para la organización de servicios de salud y variedad de criterios para abordar las necesidades sanitarias prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud. Salió del esquema biomédico y entró a una mirada integral, donde la cultura entró por la puerta grande, donde se tenía que entender y escuchar a la comunidad. En conceptos de gestión pública, ¿qué cosa es la atención primaria? La atención primaria es construir valor público desde las políticas de salud. Y para construir valor público, estimados colegas, la única forma es escuchando a la comunidad e incluyendo a la comunidad en toda la estructuración de políticas públicas. ¿Se ha hecho eso con el COVID? No. Con el COVID lo que se ha instalado, lo que ha ganado es la hegemonía biomédica. O sea, nos hemos ido detrás de Alma Ata.
Se ha instalado el debate sobre camas UCI, ventiladores, sobre cuál es la mejor práctica para ponernos los EPPs, cuáles son los mejores EPPs, si mameluco o no mameluco, si es el tipo ébola, si no es tipo ébola, si qué cosa hacemos con guantes o sin guantes, qué tipo de mascarilla. Nos hemos concentrado, estimados colegas, en el daño y en la mirada biomédica. ¿Cuántos intensivistas se necesitan? ¿Cuántos emergencistas se necesitan? Y hay el triunfo de la mirada biomédica. Por eso es tan importante este seminario. Cuando yo vi el título de este seminario, yo dije, esto es lo que América Latina necesita debatir. Esto es lo que enfermería necesita discutir. Necesitamos reinstalar la atención primaria como elemento central que caracterice nuestras formas de debatir. El próximo, por favor. La atención primaria nos pone frente a un sistema de salud llamado a actuar sobre las causas sociales, económicas y políticas subyacentes a la mala salud. ¿Eso lo puede hacer el sector salud solito? No. ¿Lo puede hacer enfermería solito? No. ¿Lo podemos hacer con nuestros conocimientos básicos de formación? No. Necesitamos avanzar a confrontar. Miren, los objetivos de desarrollo del milenio nos demostraron que no estábamos listos. Nos demostraron que nuestros servicios no estaban escuchando los problemas de la gente, no estaban escuchando las soluciones de la gente. Nos planteó una serie de tareas que luego recogió los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy se tienen que revirar a la luz del COVID y lo que el COVID está impactando en la ciudadanía. Sin embargo, la atención primaria lo que mostró es que la salud puede ser un gran indicador de redistribución para garantizar el desarrollo equitativo y sostenible. Necesitamos reponer el debate sobre desarrollo equitativo sostenible. Pero enfermería muchas veces no quiere hablar de eso, quiere hablar de vidas, quiere hablar de los problemas concretos, de la UCI, de las infecciones intrahospitalarias, todo eso es bueno. Pero si no actuamos, y volvemos a recordar a Mata, si no actuamos sobre las causas y solo nos remitimos a las consecuencias, vamos a concentrarnos en lamentar y nunca en prevenir. Vamos a concentrarnos en curar y nunca en promover, nunca en integrar, nunca en generar un sistema sanitario que garantice derechos. Vamos a la siguiente, por favor. Ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Ustedes me avisan. Mira el gasto público en salud. Estos son los debates donde tiene que estar enfermería. Medicina está al mismo nivel de que el debate de los economistas del Banco Mundial y del BID. Están al mismo nivel que el debate del Ministerio de Economía, pero enfermería casi no está. Ustedes van a escuchar a muy pocos enfermeros debatiendo sobre el gasto público en salud, debatiendo sobre el Producto Bruto Interno, debatiendo sobre la necesidad de medir pobreza multidimensional y medir desarrollo multidimensional. Esos son los debates que tienen que entrar por la puerta grande en enfermería, si no vamos a quedar fuera de las definiciones de política y donde se define la política sanitaria, donde se define cuánta plata se invierte en salud, allí se define un instrumento de redistribución de la riqueza, un instrumento de construcción del desarrollo para nuestros países. Miren ahí comparativamente, gasto público en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? La torta grande, donde se concentra todo lo que produce un país, por año, ¿verdad? Y eso se divide entre las cabezas, se salen los per cápitas. Y miren, dentro de esa torta, se define cuánto va para la deuda, cuánto va para el gasto público y dentro del gasto público, cuánto va para salud. ¿Qué cosa le pone Cuba? Le pone 10.6% de gasto público en salud. ¿Cuánto le pone el Perú? 3.1%. Claro, mientras Cuba tiene un sistema fuerte, recursos humanos que terminan yendo a apoyar a África, a apoyar a América Latina, nosotros ahora tenemos cubanos en Perú, mientras ellos pueden hacer eso, mientras tienen una letalidad baja, tienen una incidencia de casos baja, nosotros pues obviamente somos los terceros en la línea de contagiados, pero nuestra letalidad es altísima, nuestra capacidad resolutiva es bajísima, estamos entre los últimos del gasto público en salud. ¿Cuánto dice la OMS que se tiene que gastar prudentemente para tener un mínimo de garantía del derecho a la salud? 6%. Estamos
en 3.3%. El promedio de la Unión Europea, 7.4%. Seguimos, por favor. Seguimos. Ya hablé sobre esto, el COVID en América Latina, no voy a redundar, seguimos. Ok, vamos a esto. El primer nivel de atención. Estamos enfrentando una enfermedad transmisible. Una enfermedad transmisible no es la primera que enfrentamos. Hemos enfrentado miles de enfermedades transmisibles y enfermería ha tenido un rol sustantivo. Y cuando hablamos de de enfermedades transmisibles, tenemos que hablar de prevención y promoción. ¿Y dónde se genera la prevención y la promoción? En todos los niveles de salud, en todos los niveles de servicio, se genera en el sistema educativo, se genera en la cultura. Cuando nosotros logramos que la gente se lave las manos, cuando logramos que la gente se ponga la mascarilla, cuando logramos que las personas establezcan distancia, si esto se hace desde salud, desde educación, desde justicia, desde mujer, no importa. Lo importante es que la promoción y la prevención de la salud se instalen como política pública. Y desde enfermería, lo que tenemos que incidir a educación, a todas las instancias, es que promoción y prevención se hace desde la gente, desde sus conocimientos, con la gente, información, educación, capacitación. El otro elemento que tenemos que trabajar en promoción y prevención es el control de brote, detección oportuna y aislamiento inmediato del caso, control de los contactos, aislamiento domiciliario, cerco epidemiológico, cierre de fronteras, inmovilización, provisión masiva de medidas de protección. No es posible que nuestros gobiernos sigan hablando, póngase la mascarilla, póngase la carilla, es obligatorio, y la gente no tiene para comer. Los gobiernos tienen que repartir mascarillas, tienen que repartir carillas. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención y allá hay políticas concretas que tenemos que levantar. Mientras Alemania tiene 136 enfermeras por cada 10.000 habitantes, Perú tiene 13 enfermeras por cada 10.000 habitantes como promedio, pero si van a la selva son 7 enfermeras por cada 10.000 habitantes. ¿Cuántos servicios tienen oxímetros? Si son absolutamente necesarios, tenemos que reglamentar que no solamente tiene que haber estetoscopio, tensiómetro, termómetro, tiene que haber oxímetros. Necesitamos que los puestos y centros de salud se replanteen. Son 4 enfermeras por cada médico, no es un médico, una enfermera, una obstetra, eso es inaceptable. Tenemos que retomar el debate de la administración de salud y de las formas de estructurar los servicios de primer nivel de atención. ¿Cómo los servicios de primer nivel de atención mejoran su capacidad resolutiva? En función de eso, disminuye el gasto de bolsillo. Y si disminuye el gasto de bolsillo en una condición donde está creciendo la pobreza, realmente estamos avanzando a garantizar derechos. La capacitación de profesionales, promotoras y agentes comunitarios con una sectorización adecuada entra por la puerta grande y lo tenemos que recolocar. Y tenemos que recolocar los subsidios directos a las promotoras de salud. Las promotoras constituyen el actor central del cambio cultural. Mientras nosotros hacemos IEC, capacitación, mientras nosotros articulamos, son las promotoras que de barrio a barrio, escuela con escuela, vecina con vecino, ayudan a cambiar la cultura, a asimilar estos conocimientos que tenemos que difundir de manera masiva en todos los espacios. No se olviden, nuestro ámbito no son los servicios de salud, porque la atención primaria justamente lo que define es que nuestro ámbito son los espacios que causan la situación de salud, que causan el malestar en salud. Por tanto, nuestros espacios no son solo los servicios de salud, son mucho más grandes. Si queremos hacer salud, tenemos que estar en la escuela, en el barrio, en la comunidad, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Vivienda, garantizando el agua potable para la gente. Esas son las banderas de la atención primaria de la salud. Si no, la salud va a seguir en la misma condición y vamos a tener esta mirada tubular, chiquitita, de solo mirar UCI, ventiladores y servicios. Muy importante, pero no basta. Van a seguir llenándose las UCIs mientras nosotros no hagamos promoción de la salud con todas las autoridades y los sectores correspondientes. Movilizar comités locales multisectoriales de lucha contra la pandemia, establecer la referencia inmediata de los casos que se complican a servicios de mayor complejidad y fortalecer el sistema de ambulancias de referencia y contrarreferencia, así como establecer las normas de manejo de cadáveres
con información a la ciudadanía. La gente no sabe por qué termina recibiendo cenizas cuando dejó a su mamá, cuando dejó a su papá en el servicio, cuando dejó a su hijo, a su hermana, y dentro de 10 días, de 5, de 4 días, le dicen que falleció, y dentro de 15 días le entregan las cenizas, y no autorizó. Y no autorizó su derecho fundamental, no fue tomado en consideración. Necesitamos educar, necesitamos informar, necesitamos que haya conciencia clara de por qué se manejan así los cadáveres en el tema COVID. Seguimos, por favor. Entonces, estamos hablando, enfermedad transmisible significa prevención y promoción, significa cuidado directo, y ese cuidado directo tiene que ser multisectorial. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos concentrarnos solo en la mascarilla, solo en la carilla, no podemos concentrarnos solo en la distancia social, tenemos que mirar el hambre. Tenemos que hacer que las cosas fluyan para garantizar la alimentación y la renta básica para los más vulnerables, los contagiados y los que viven en pobreza. Tenemos que impulsar la implementación de albergues locales para aislamiento, implementar las ambulancias adecuadas con ubicación oportuna, aérea, fluvial y terrestre. Por favor, hay que pensar en grande. La gente a veces citadina. Hay muchas enfermeras que piensan que todo es la ciudad y que todos tienen hospitales y de lo que hablan siempre son de ambulancias terrestres. Hay que abrir la cabeza. Nuestro continente es enorme. Hay muchos lagos, hay muchos ríos, hay gente viviendo en las zonas ribereñas. Necesitamos ambulancias fluviales, hay zonas inaccesibles, hay montañas, necesitamos ambulancias aéreas, pero además ambulancias aeromédicas donde se pueda traer a un paciente grave, intubado, con todas las condiciones necesarias. Tenemos que romper paradigmas. Debe ser para cada enfermero y enfermera que se respete inaceptable que hayan políticas sociales pobres para los pobres, que se inviertan miserias para nuestros ciudadanos. Necesitamos exigir que el presupuesto público se redoble en materia sanitaria con la participación y la vigilancia y el control ciudadano. La implementación, garantizar el acceso al agua y al jabón. Miren, lo dijimos desde el primer día en el Perú, pongan ustedes pilones de agua cercanos a los parques, cercanos a los estadios, cercanos a las escuelas, allí donde el agua no es un bien público todavía. Necesitamos hacer llegar el agua a las zonas más alejadas de congestión local, porque ¿cómo vamos a decir lávate las manos si no hay agua? Necesitamos que ese sea parte de las prioridades a la hora que hablamos de COVID, a la hora que hablamos de enfermedades transmisibles. Garantizar el agua y el jabón tiene que ser parte fundamental de nuestro debate público. Enfermero que se respete, enfermero que habla de agua y jabón, enfermero que habla de abrir las ventanas, enfermero que habla de aire, suelo. Acuérdense de Florence Nightingale, acuérdense de la triada epidemiológica. Nosotros los enfermeros tenemos que llevar inspiración a las políticas públicas y de verdad plantear la acción sobre las causas. Y allí tenemos el espacio, la educación en higiene de manos, no tocarse la cara, priorizar a los niños y adolescentes como agentes de cambio y control local. Ustedes se imaginan que enfermería en este momento entrase a una acción latinoamericana con los niños de la mano y los adolescentes, ellos como agente de cambio y nosotros como promotores de nueva cultura sanitaria, cambiaríamos las cosas, no solo para el COVID, para el conjunto de los problemas de salud de nuestro país. Es muy importante la acción con los que producen cultura y con los que asimilan la cultura. Y quienes la asimilan, los niños y los adolescentes, nosotros podemos cambiar esa situación si lo asumimos como una prioridad de política. El siguiente, por favor. Esta enfermedad transmisible en términos de cuidado directo significa también mirar nuestros hospitales. Triaje diferenciado, emergencia diferenciada, hospitalización diferenciada, UCI especializada, garantizar oxígeno, equipos de ventilación asistida y oxigenación de alto flujo, recursos humanos especializados o por lo menos capacitados en lo básico. Estamos en pandemia, no querramos que todos los que están en UCI tengan que ser intensivistas, pero sí hay que inducirlos. Sí hay que capacitarlos en lo fundamental, en lo básico. No pueden ir con los ojos vendados, tienen que ir con información básica porque si no, no se va a lograr el objetivo de cuidar a la gente como corresponde. Garantizar la asepsia, prevención de escuelas vinculadas a larga estadía,
prevención de las secuelas vinculadas a la larga estadía. ¿Cuánta gente no está muriendo de COVID necesariamente? Con las infecciones intrahospitalarias está muriendo con la infección. O está empezando a salir con unas escalas brutales. Está pronado, sí, pero ¿cuántas veces lo mueven? ¿Qué posibilidades tenemos de moverlos cuando hay 20 pacientes, cuando hay que correr de acá para allá? Bueno, tenemos que ser mucho más creativos que lo que han hecho nuestros colegas médicos, que lo que han hecho es aislar, que no entren los familiares, que no se les informe a los familiares porque se supone que estamos en emergencia y el familiar se tiene que comer las lágrimas y esperar en la puerta a ver si le dicen que está vivo o está muerto. Nosotros tenemos que generar protocolos distintos de humanización de las UCIs, humanización de la atención, incluso en esta situación de emergencia, y rehabilitación inmediata. ¿Cuántos tecnólogos médicos están haciendo acción administrativa cuando deberían estar ayudándonos a la rehabilitación inmediata? ¿Por qué no lo están haciendo? Porque enfermería no lo está demandando, enfermería está allí sirviendo, ayudando en primera línea, pero lo que tenemos que hacer es tener el poder suficiente, la voz suficiente, la fortaleza técnica suficiente para decir que entren los tecnólogos, que empiecen la rehabilitación temprana, porque las secuelas son bárbaras, que entren los psicólogos, que empiecen el apoyo psicológico inmediato, porque las secuelas de la soledad, la angustia, el miedo a la muerte son bárbaras, no solo para el que está allí en la UCI y en la hospitalización, sino para nosotros los enfermeros, para los médicos, sobre todo para las técnicas de enfermería, los técnicos de limpieza que están allí apoyándonos con la angustia y el dolor de ver muerte tras muerte tras muerte. Necesitamos los enfermeros, por Dios, humanizar esta situación. No podemos decir sí señor, que se haga como dice el doctor. No, el doctor tiene mente de enfermedad. Nosotros tenemos mente holística, mente humana, mente de salud integral. Demostrémoslo. No estamos en muchos casos a la altura de las circunstancias. Yo creo que es necesario y urgente dar ese paso a la mirada de humanización de la atención del COVID. Seguimos, por favor. Siguiente. Cuidado altamente especializado. Miren, he hablado cuidado multisectorial, cuidado primer nivel, cuidado hospitalario, y ahora estoy hablando del cuidado altamente especializado. Colegas, impulsemos la investigación, eso es más que central. No podemos renunciar a nuestra condición profesional, tenemos que hacer investigación especializada, vigilancia epidemiológica, sistematizar nuestro cerco epidemiológico, nuestro control de brote, todas las acciones innovadoras que estamos haciendo y convertirlas en política pública. En todas partes deberían estar enfermeros en la televisión, enfermeros en la prensa, hablando de políticas públicas, de propuestas concretas para la atención de esta pandemia, monitoreo nacional articulado de casos confirmados por clínica y o diagnóstico de laboratorio. Contradigan, colegas, están solamente reportando los casos que están confirmados por laboratorio y por eso las cifras todavía son pequeñas. Nosotros tenemos que debatir la calidad del dato y sabemos que se mueren más de los que se reportan. ¿Por qué? Porque se mueren muchísimos sin diagnóstico, se mueren en la puerta del hospital, se mueren apenas con 2 días de hospitalización y no le pudieron hacer el hisopado, no tuvieron el diagnóstico, pero todos sabemos y obviamente se da el tratamiento al cadáver como si fuese COVID, pero no se reportan las cifras. ¿Quién tiene que ayudar a sincerar las cifras? Nosotros los enfermeros, porque si no hay un buen diagnóstico, no hay un buen tratamiento. Si no hay un buen diagnóstico, no hay un buen manejo de la epidemia. Toma decisiones en base a información, pero para que haya buena información, enfermería tiene que ser protagónica y tiene que comenzar a exigir el sinceramiento de la data, articular los productos de plantas de oxígeno, medicamentos, insumos como ventiladores, como CPAPs, etcétera. Es muy importante que eso sea parte de nuestra política, así como la elaboración de protocolos. A nivel especializado, los institutos, ahorita las enfermeras de institutos deberían estar generando protocolos de humanización. Lideremos eso, colegas. Yo siempre estoy diciendo, ¿dónde está tu iniciativa normativa? ¿Dónde está tu protocolo? ¿Dónde está tu propuesta? Porque tú estás en UCI y no estás en la UCI de un hospital local, estás en la UCI de un instituto. Si estás en el alto nivel, tienes que generar conocimiento, tienes que generar protocolos, tienes que generar normas, tienes que acompañar y articular. Si no cumplimos esa responsabilidad, estimados colegas, no estamos cumpliendo nuestro rol. Y allí yo pongo 3 áreas.
humanización del cuidado, relación e información oportuna a los familiares, humanización de las emergencias y triajes. Sigamos, por favor. Siguiente. No vamos a controlar la anemia si no paramos el hambre, colegas. Y ahí hay una propuesta del PNUD, ¿se han pasado? Sí, el anterior, por favor. Ahí hay una propuesta del PNUD con lo que yo les quiero dejar. Miren, el hambre ha crecido en América Latina. Según la FAO y la CEPAL, tras 7 años de lento crecimiento en América Latina, como les dije, la idea era que tenemos un crecimiento lento, ahora vamos a tener una caída del PBI, la mayor caída en un siglo. Menos 5.3% va a caer nuestro PBI, nuestro Producto Bruto Interno. Todo lo que produce cada país de América Latina se va a ir abajo y vamos a producir menos que en todo el siglo. A un menos 5.3%. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es hambre, colegas. Esto es hambre. Esto es pobreza. Ya vi en América Latina 53.7 millones de personas con inseguridad alimentaria. Vamos a tener con el COVID hambre generalizado. Vamos a tener pobreza extrema. Vamos a tener pobreza. Y eso nos tiene que interesar porque es una causa de la mala salud. Es una causa fundamental de la mala salud. ¿Qué propone el PNUD? ¿Qué propone Naciones Unidas frente a eso? Y quisiera que lo debatamos en salud pública, que lo debatamos todo lo que de verdad creemos en la atención primaria, el bono contra el hambre. Y eso hay que exigirlo en nuestros gobiernos, pero para exigir necesitamos discutir. La CEPAL plantea una entrega de un bono contra el hambre, como que pueda complementar un ingreso básico de emergencia. Siga, por favor. Siga, por favor. No discutan solamente, colegas, si la gente se tiene que quedar en casa. No discutamos solamente si el uso o no uso de la mascarilla, el uso o no uso del mameluco. Discutamos el hambre. Eso es un tema fundamental. Y este es el decálogo que plantea el PNUD. Y cómo le estoy llamando yo, y les invito a los colegas de Growing Up Foundation a que lo lideren. Juntos, hambre cero, solidaridad total. Ellos plantean reforzar programas de alimentación escolar, apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria, apoyo financiero, crédito y subsidios productivos para las empresas agropecuarias, ajustar protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos, expandir y garantizar el funcionamiento de programas de apoyo a producción de autoconsumo, asegurar el funcionamiento, financiamiento, la asistencia técnica y acceso a insumos y mano de obra de agricultores y pescadores. No se olviden, la mayor parte de nuestros países tiene una gran franja marina que necesitamos incluir en la seguridad alimentaria porque la gente consume, pero los pescadores son los más abandonados. Tenemos que mirar de forma mucho más integral el desarrollo de nuestros países, asegurar mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre los actores del sistema alimentario, impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan operaciones, continuar con políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitar las medidas proteccionistas que aumentan el precio de alimentos. Seamos muy, muy acuciosos en evitar el aumento del precio. Sigamos, colegas. Les propongo esta campaña Hambre Cero, Solidaridad Total. Sigue el siguiente. Tenemos la gran oportunidad también, a pesar de la tragedia mundial, tenemos la gran oportunidad de deconstruir el patriarcalismo, colegas. Igualdad de género tiene que ser parte del centro de la reactivación y de la salud. Hoy, terriblemente, vemos que el feminicidio aumentó, que la violencia contra los niños aumentó con este quédate en casa. El patriarcalismo y su deshumanización está desnudito ante nuestros ojos. Cómo maltratan a las mujeres, cómo maltratan a los niños, cómo se exige que sea la mujer la que lleve toda la carga del cuidado en el hogar. El feminicidio, la homofobia siguen siendo elementos constitutivos de nuestras sociedades patriarcales. Pero también se ha demostrado la debilidad del hombre frente al COVID, la presencia de mujeres como heroínas. Hoy, más que nunca en América Latina, hay más heroínas visibles que en toda la historia de la humanidad, que toda la historia de nuestro continente. ¿Y quiénes son esas heroínas visibles? Tú. Tú, que te levantas y con tu miedo vas al servicio a atender. Tú, que pones tu vida al servicio de la gente. Tú, enfermera, eres una heroína. Tú, enfermero, eres un héroe. Yo creo que eso
se ha develado. Por eso la igualdad de género tiene que ser un eje central de la reactivación y la salud en nuestro continente. Sigamos, por favor. Creo que este sí es el último. Sigamos, por favor. La pobreza, no, el anterior. La pobreza es la causa fundamental de esta situación que está afectando terriblemente la vida de nuestros colegas, de nuestros hermanos de América Latina. Causa y consecuencia. Si el debate de la lucha contra la pobreza y las políticas públicas de protección social no entran por la puerta grande en enfermería, no estaremos hablando de atención primaria. Los invito a voltear los ojos al debate sobre pobreza multidimensional. Les invito a reabrir la mirada y el corazón al hambre de la gente. Los invito a reabrir la mirada a la falta de agua y a los problemas del medio ambiente. Necesitamos pensar en grande, que la cultura de enfermería realmente expanda sus capacidades y potencialidades para poder aportar al mundo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Un gusto tenerla con nosotros. Muy interesante su tema y muy cierto lo que comentan, ¿no? Sobre todo que enfermería, que somos la puerta de entrada de los servicios de salud, no tenemos que esperar justo hasta ese momento, ¿no? Sino la comunidad y todo lo que tiene que ver con el contexto de la población es fundamental que se evalúe, que se intervenga y sobre todo esto que mencionaba, cuáles son las causas por las cuales estamos padeciendo ciertas enfermedades que nos caracterizan en los países de la región y qué estamos haciendo para ello, ¿no? Entonces, fundamental el tema. Le agradecemos mucho su participación, su excelente participación.